vamos a hablar del periodo de la posguerra, de la segunda posguerra, que es cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo que va a ser distinto a la primera posguerra, porque los países aliados, los países que ganan esta guerra, que le ganan al nazismo, ¿no? y que le ganan a Japón, van a tratar de implementar medidas distintas a las que se implementaron cuando terminó la Gran Guerra, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial. Porque sabemos que aquellas medidas, lo que fue el Tratado de Versalles, cuando termina la Primera Guerra Mundial, lo que hicieron fue hundir a Alemania, y hay países que cayeron en la desgracia económicamente, políticamente y sobre todo socialmente, y esos países después generaron cosas que terminaron desembocando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo el fascismo en Italia y el nazismo de Alemania. Por lo tanto, lo que van a tratar de hacer los países ahora es no terminar como terminó la Primera Guerra Mundial. Ahí lo que se va a dar es una implementación de distintas medidas para que Europa se reconstruya, ¿no? A partir de 1944, ya antes de finalizar la guerra, se dio lo que fue la conferencia de Bretton Woods, que fue donde se sentaron las bases para la creación del Fondo Monetario Internacional, donde hay una colaboración internacional para abrir el fondo, ¿no? Con la idea de que ese fondo sirva para aportar a los países que se estaban cayendo a pedazos por la guerra. Entonces ya ahí vemos una diferencia con lo que fue el Tratado de Versalles, donde a Alemania lo obligaban a pagar todo. En este caso van a tratar de reconstruir los países para que no termine pasando eso. Y lo que va a terminar pasando es que entre 1945, ya a fin del 44 y 1946, los países de Europa, los países afectados por la guerra, van a recibir 4.700 millones de dólares para empezar su reconstrucción. Y a partir de 1947 se va a dar lo que se llamó el Plan Marshall. ¿Y el Plan Marshall qué es? Es ese plan que implementa Estados Unidos, en donde va a financiar la reconstrucción de Europa, va a ser el acreedor de Europa, le va a dar plata para que se reconstruya, en vez de hacer lo que hicieron en la primera, que le terminaban sacando plata a los países que perdieron. En este caso lo que va a hacer Estados Unidos es tratar de dar préstamos a estos países para que se vayan reconstruyendo, ¿no? ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, lo que hace es darle dinero a los países para que vayan reconstruyendo tanto la parte edilicia como todo lo que es la infraestructura de los países que se fueron cayendo a pedazos por los bombardeos y por todo lo que pasó. Y lo que pide a cambio a Estados Unidos es que las empresas involucradas en esa reconstrucción sean norteamericanas. Por lo tanto, Estados Unidos le presta plata a Europa para que se reconstruyan, manda a sus empresas para reconstruir Europa, y luego esas empresas reciben el dinero que le había prestado Europa a Estados Unidos, por lo tanto vuelve al país y Europa sigue con la deuda. Entonces esto lo que hizo fue que Estados Unidos tenga cada vez más fuerza, más preponderancia en la economía mundial, porque aparte de ser acreedor, era el que mandaba a sus empresas, entonces recibían por dos lados. Eso generó que haya un ascenso muy rápido de Estados Unidos. También tenemos que tener en cuenta, así como pasó con la Primera Guerra, Estados Unidos fue a pelear la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por lo tanto, no tuvo que sufrir gastos en su propio país. No tuvo invasiones, no tuvo que, salvo lo de Pearl Harbor, pero que no fue en el continente, ¿no? Que no fue en Estados Unidos en sí. No tuvo que perder nada en lo que es material dentro de su país. Por lo tanto, era el país que salió entero de la Segunda Guerra Mundial y que tenía mucho dinero para poder prestar a los países europeos, convertirse en un país acreedor. Entonces ahí se va a dar, aparte de ser el primer fabricante de armas, porque sabemos que Alemania queda limitado, porque queda dividido en dos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya lo vimos cuando empieza la Guerra Fría, que Alemania la dividen en cuatro partes, una parte para cada uno de los países más importantes de los aliados, o sea, una parte para Francia, una para Inglaterra, una para Estados Unidos y una para Rusia, para la Unión Soviética.
Inglaterra y Francia no pueden administrar esa parte de Alemania, la queda Estados Unidos. Por lo tanto, Alemania va a quedar dividido en dos partes, una parte comunista y otra parte capitalista. Y Alemania, que era una gran productora armamentística en la época del nazismo, termina cayendo porque encima termina siendo dos países distintos. Por lo tanto, el primer país productor de armas va a ser Estados Unidos. Es quien va a proveer a los países de armas. Y otra de las cosas que se va a dar importante en esta posguerra es el avance científico. La ciencia se pone a la orden de la reconstrucción. De la reconstrucción de Europa y también de lo armamentístico. Así como pasa en la misma Guerra Fría que vimos, la carrera armamentística, donde la ciencia empieza a tratar de generar armas mejores. Fíjense que ya incluso la guerra finaliza con la bomba de Hiroshima y Nagasaki, por lo tanto la industria científica va a aportar mucho a lo que es la creación de bombas atómicas, ¿no? de la bomba nuclear, que en parte sabemos que fue la que hizo que termine la guerra. Y a partir de eso la industria, sobre todo en Estados Unidos, la ciencia empieza a aportar mucho a los avances para poder tener un crecimiento rápido. Entonces se van a dar distintas transformaciones en la producción, ¿no? Se permite la aceleración en la producción y la industria química va a terminar creciendo mucho, ¿no? La industria química, la de plástico, caucho, fibras sintéticas, que es donde empiezan a aparecer a gran escala. También la industria farmacéutica, ¿no? Que es una de las más grandes que tienen. Fíjense que hoy en día debe ser una de las industrias más poderosas con todo esto de las vacunas del COVID y todo, terminan siendo las empresas más poderosas que hay. También aparecen en esta época así fuertemente. Y ahí se dio lo que fue el estado de bienestar. Bastante tiempo, que el estado de bienestar es el estado que plantea Keynes, un economista, para salir de las crisis, y es en donde el Estado incentiva el desarrollo. Incentiva el desarrollo de las empresas para poder generar empleo. Entonces, terminan apareciendo empresas muy grandes apoyadas por el Estado para generar empleo en todos los países del mundo. Ya en Estados Unidos pasaban la salida de la crisis, pero en el resto de los países también se empieza a implementar este estado de bienestar y hay un crecimiento muy grande de las empresas y acá aparecen las empresas multinacionales, ¿no? Las empresas que ya no tienen una patria, que aparecen en un lugar pero se distribuyen por el resto del mundo. Eso se va a dar en la posguerra, junto con, bueno, lo del Plan Marshall, la OTAN, que ya lo vimos en la parte de la Guerra Fría, ¿no? Lo que termina, por el lado de la Unión Soviética, lo que pasa en este periodo de posguerra es que con la muerte de Stalin asume el gobierno Nikita Khrushchev y se va a dar el proceso de desestalinización. O sea, van a tratar de sacar esa figura de Stalin, que él lo consideraban casi un dios, y lo que van a tratar de hacer es eliminar eso para poder avanzar desde otro punto, ¿no? Entonces ahí se da un crecimiento también en la Unión Soviética, porque también es un Estado comunista, así que el Estado empieza a implementar un montón de políticas para que se desarrolle más por la guerra, ¿no? Por la caída que tuvieron durante la guerra. Y ese tiempo se va a dar una mejoría en la producción de energía y de su desarrollo. Y se va a dar esto hasta 1964, cuando Khrushchev es depuesto y va a asumir Brezhnev, ¿no? Brezhnev es el que va a tomar el control de la Unión Soviética. Y la economía empieza a tener un avance muy grande por el crecimiento en la industria armamentística y también en la industria pesada. Esas son las cosas que se van a dar durante la posguerra. Bastante ya lo vimos con el tema de la Guerra Fría, porque dijimos que esta materia se va a cruzar mucho con la Guerra Fría, porque la Guerra Fría es de lo más importante que pasa durante la segunda mitad del siglo XX, así que más o menos es para que tengan una idea de lo que se fue dando. Espero que la explicación haya servido y nos vemos la próxima clase.